Conciudadanos, es un honor y un privilegio poder dirigirnos a ustedes. Quiero decirles como premisa que quien habla es un ciudadano que cree en la democracia, en la libertad. Soy comunicador y voté por don Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano, y me asusta, me preocupa, empiezo a lamentar pues que el presidente en el cual confié y sigo confiando tiene una precipitosa caída en encuestas. Está este momento en menos del 30% y encuestadoras serias indican que si hubiera este momento elecciones anticipadas, dígase muerte cruzada, Guillermo Lasso las perdería. Bueno, debe haber razones para ello. Y aquí empiezo el tema con mis invitados. Mis invitados son el economista Francisco Suet, ¿no es cierto? Exministro de Finanzas y expresidente de la Junta Monetaria. El economista Marco Flores, exministro de Finanzas y exgerente general del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. La magíster Gabriela Calderón, ella es editora investigadora del Instituto Cato en Washington, D.C. Patricio Alarcón, ingeniero, expresidente de la Cámara de Comercio y del Comité Empresarial. Y el doctor Carlos Julio Emanuel, exgerente del Banco Central del Ecuador y exministro de Finanzas. La pregunta y el tema es el siguiente y escueto. ¿Se justifican más impuestos en medio de una crisis económica inédita, agravada por una pandemia? Y claro, de aprobarse este paquete tributario, ¿cuáles van a ser las consecuencias económicas, políticas y sociales? Y luego preguntar también a cada uno de ustedes si el presidente Lasso tenía alternativas. Vamos a empezar con el señor economista Francisco Suet Morales. He ahí, señor economista, el tema con usted. Buenos días, Marcelo. Buenos días a Gaby y a los amigos, compañeros de este grupo de chat. Mira, este tema de los impuestos, la respuesta corta que te voy a dar para no abusar del tiempo es no. No tiene sentido, excepto por la negociación que se ha llevado a cabo desde el gobierno anterior, por cierto, con el Fondo Monetario Internacional, que de alguna manera prescribe lo que siempre prescribe, que es el ajuste fiscal, cuando justamente hay otras maneras, mejor dicho, hay otra manera de salir del hueco, más allá de que algunos economistas digan que esto no es tiempo para crecer, sino para equilibrar. Bueno, quienes hemos tenido la experiencia, porque no es que nos lo contaron, no es que nos dijeron esto, no es que lo estudiamos en los libros, no es que lo aprendimos en la universidad, lo tuvimos que aprender en la práctica. En este caso estamos Carlos Julio y yo directamente, que nos tocó actuar como equipo hace 4 décadas atrás y llevar a cabo precisamente las soluciones a una circunstancia como esta. Lo hicimos sin consultar al Fondo Monetario, lo hicimos sin consultar al Banco Mundial, lo hicimos sin contratar auditoría externa, lo hicimos casa adentro, con la gente y con el talento que había en ese entonces, tanto en el Banco Central como el Ministerio de Finanzas. Y llevamos a cabo una presentación que fue lo suficientemente contundente como para en 3 semanas, en las primeras 3 semanas, resolver el problema del crédito externo público, que en aquel entonces pesaba más sobre la economía de lo que pesa ahora, y que veníamos de una refinanciación previa, de una reestructuración previa que le había hecho el gobierno anterior y que no estábamos de acuerdo con ella y que se lo dijimos de entrada, tanto a los banqueros acreedores como al Fondo Monetario, como al Banco Mundial y a los gobiernos amigos, que simplemente íbamos a llevar adelante e íbamos a hacer nuestra propia presentación respecto de estos temas. Lo logramos, ahí están los resultados, no tenemos que decirlos ni Carlos Julio ni yo, son parte de la historia económica del país ahora.
Entonces, que se puede, sin lugar a dudas, que no tiene razón de ser de llevar impuestos en las circunstancias como se lo está llevando. No porque nosotros no hayamos hecho ajustes fiscales que había que hacerlo en ese momento por la situación en la que nos dejó el anterior gobierno, sino porque precisamente mucho va a depender de cuál es el gasto global, que es en lo que comentaré más adelante, Marcelo, porque no quiero abusar de la paciencia de nadie. Lo que quiero decir, reitero, no hay razón para hacer una carga de impuestos que es procíclica hacia la recesión, que no resuelve el problema de crecimiento y que más bien estimula hacia una situación de recesión adicional a la que se vive en el país y que, tal como lo dice por lo menos un economista, pues va a significar que haya más recesión. Entonces, si esa es la ruta, no nos quedemos ahí. Vamos a pensar con todos los grados de libertad que la imaginación, la buena teoría, la práctica y el sentido común nos permite articular para poder hallar soluciones. Soluciones que son contrarias a lo que estamos viendo, porque esto de aquí no cambia nada. El presupuesto general del Estado es una copia carbón de todos los anteriores. El crecimiento económico no refleja ninguna posibilidad de absorción de empleo y en consecuencia de restitución económica y social en la economía. Y por todas estas razones, paremos el carro a esto, ciertamente en un grupo como este de aquí, donde debemos de dejar nuestros puntos de vista claramente establecidos por el presente y por profilaxis hacia el futuro. Gracias, Marcelo, gracias. Economista Suez, tenemos con usted todavía unos minutos más y quiero hacer una pregunta que no tiene perfil político. El asunto es económico y es aquello por lo cual el pueblo ecuatoriano come o deja de comer. La pregunta es esta. ¿Qué pasó con el programa de oferta, el diseño de mando presidencial de Guillermo Lasso cuando estuvo en campaña y ahora en donde parece operar exactamente al contrario de casi todo lo que dijo? ¿Cómo se explica a usted, economista Suez, ese cambio que a mí me sorprende? Bueno, ese es el problema de escuchar solamente a un grupo de opinión, ¿no?, que se insinúa política. Esto no es nuevo. Esto ocurre muy a menudo donde los grupos de presión o los grupos de opinión o aquellos que de alguna manera sienten que su versión analítica o su teoría es la que fundamenta la solución, son los que se insinúan y se apoderan del poder del pensamiento en este caso, del gobierno. A mí, por ejemplo, me sorprende que la Fundación Ecuador Libre, que fue precisamente fundada para hacer el tanque de pensamiento que sustente todas estas ideas del presidente cuando era candidato, de repente ha desaparecido. No hay una sola idea alternativa, etcétera, que yo por lo menos haya oído ser articulada desde ese grupo de gente que justamente ha trabajado en la candidatura de Guillermo Lasso y que produjo muchos de los puntos de vista y planteamientos del actual presidente. Por cierto, si me das un minuto más, cuando uno ve un problema como este, que es un problema fiscal, tiene que analizarlo en todo su conjunto. Y eso es justamente lo que yo he estado haciendo y es el objeto de mi próximo artículo periodístico, que tiene que ver precisamente con lo siguiente. Ya tenemos más o menos el 30% del peso fiscal, 30 y pico por ciento del peso, 35, en realidad es una tercera parte del peso fiscal en la economía. Entonces, si tenemos eso, tenemos que ver cómo nos vamos hacia atrás al análisis, a la anatomía de ese gasto, de ese peso fiscal. Lo vemos inclusive en comparación a nuestra propia historia y a lo que ocurre en la región. Y vemos en consecuencia de eso que estamos sobregirados. Eso lo demuestra el hecho de que una tercera parte de todo el gasto está en brecha, que tiene una parte es financiable, el resto no es financiable. Pero
eso tiene efectos sobre la economía, tiene efectos sobre las posibilidades del sector privado, sobre la producción, sobre el empleo, sobre el crecimiento. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué ocurre? Más de la mitad de ese gasto es en crédito público, en el servicio del crédito público y en las transferencias. Entonces, es ahí donde está el grueso del problema y es ahí donde están el grueso de las soluciones. Es ahí donde se debe de buscar aliviar precisamente el gasto fiscal, que es lo que tuve que hacer en 1984 cuando me enfrentaba a una situación exactamente igual. Si Carlos Julio y yo no hubiésemos llevado adelante el proceso de refinanciación y de reestructuración de la deuda en ese momento, entonces hubiese significado que el 58% de los ingresos disponibles para ese presupuesto hubieran haber tenido que ser utilizados para el pago de la deuda. Eso era inviable. Entonces teníamos que hacer lo requerido y suficiente para poder bajar eso y darle viabilidad a la economía ecuatoriana. Lo bajamos al 18%. Los resultados fueron crecimiento, equilibrio en las cuentas fiscales, baja de la inflación y toda la reestructuración interna de la economía, quitándole los controles de precio, quitándole todo aquello que signifique trabar el quehacer de la economía, incluyendo los intereses, incluyendo también las restricciones al gasto público, dándole preferencia a la formación bruta de capital fijo. Eso no estamos oyendo, pero absolutamente nada de eso. No existe, lo han desterrado. Ahora, quienes fueron los enemigos de la dolarización son ahora los enemigos del crecimiento. Es básicamente lo que ha pasado y lo que está pasando. Gracias, economista. Muy clara, nítida su explicación y su recorderis, porque siempre todos los eventos económicos, sociales, tienen una historia y vale la pena recurrir a ella. Economista Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, exgerente general del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Francisco Suet mencionó una palabra, una frase clave: grupos de presión que hacen cambiar entre la oferta de campaña y la operación ya en el mando presidencial. Grupos de presión. La pregunta para usted, economista Flores, es: ¿el Fondo Monetario Internacional, la banca y los tenedores de bonos son grupos de presión, economista Flores? Sé que no se escucha. Economista Flores, no tiene usted audio. Sí, bueno, creo que Ahora sí. grupos de presión son aquellos que el presidente, en el momento que sea, en el gobierno que sea, permite que le presionen. Pero primero quisiera agradecer a nuestro anfitrión por esta invitación y por supuesto saludar a los compañeros del panel. Es un gusto compartir estos minutos con ustedes. Y si nuestro anfitrión me permite, yo quisiera concretarme en el tema de la reforma tributaria, porque creo que es un tema crucial para las familias ecuatorianas, para las empresas, pero sobre todo para las familias ecuatorianas. Economista, sin embargo, me permito pedirle de favor que a su vez usted me autorice a hacer un juicio crítico, si cabe el término, del manejo de la economía, del manejo de las finanzas por parte de quien es hoy el ministro de Economía y Finanzas. Usted lo fue. Usted lo fue porque de allí parten las iniciativas de la reforma tributaria. Y entonces la pregunta que yo me hago, al menos, si se la traslado a usted, economista Flores, ¿para quién trabaja el actual ministro de Finanzas? Bueno, yo lo que creo es que hay un equipo de economistas que están alrededor del presidente, que son básicamente los mismos que estuvieron en el gobierno anterior. Aquellos que desde el mes de agosto del año 2018, cuando el señor Martínez pasó a ser ministro de Finanzas, le ofrecieron reiteradamente al país poner la casa en orden, hacer los deberes, volver a los equilibrios fiscales, y también le dijeron al país que para lograr eso había que realizar una serie de esfuerzos. Se aprobaron una serie de leyes, pero resulta que a mayo de este año, cuando se entregue el gobierno, tenemos los peores indicadores económicos y sociales de la historia del Ecuador. Y los peores indicadores antes de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia no ha causado esto. La pandemia lo que ha hecho
es profundizar los desequilibrios. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, ¿y cuál fue la casa que pusieron en orden? Porque le entregan al presidente de la República actual un déficit fiscal del gobierno central de 7 puntos del PIB, más de 7.000 millones de dólares. Porque el decir que apenas 3 de cada 10 personas tienen trabajo en el sector formal en sí ya es una tragedia. El haber llegado a una pobreza crítica de 2 dígitos, de 14.7 de toda la población ecuatoriana, de toda la población ecuatoriana. Eso significa a 2.600.000 personas viviendo con menos de $1.40 al día. Eso significa además que hay 5.600.000 personas que están viviendo con menos de $3 al día. Esto para tocar la pobreza. Pero si vemos por el lado de los ingresos, el ingreso per cápita real de cada ecuatoriano ha retrocedido 10 años. Tenemos el ingreso que teníamos hace 10 años. Y no solamente eso, pues, Marcelo, el consumo. El consumo de los hogares, el consumo de las familias, solo en el año 2020 cae 8.3% el consumo por persona de las familias. Y así podríamos ir revisando los indicadores. ¿Qué ha pasado con el ingreso laboral promedio de los trabajadores ecuatorianos? A ver, pues en enero el salario, cuando se fijó el salario básico unificado de enero, estaba en $400. Resulta que en septiembre, las cifras pertenecen al INEC, al Banco Central, todas las que digo son cifras oficiales. Resulta que esos $400 al mes de septiembre de este año, según el INEC, se han reducido a $309. Esto quiere decir que hay un enorme descargue de ajustes sobre los trabajadores ecuatorianos formales, de 25% del salario. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿y cuál fue la casa que pusieron en orden? ¿Y cuáles fueron los equilibrios a los cuales volvieron? Porque además los equilibrios, el déficit, en fin, no son objetivos, ¿no? Son medios para llegar a los objetivos. Entonces, lo malo está en que estas personas que dirigieron la economía los últimos 4 años y fundamentalmente los 3 años y medio últimos, y básicamente desde que el señor Martínez estuvo en el Ministerio de Finanzas, son los que están alrededor del gobierno. No quiero dar nombres porque no quiero personalizar, pero es evidente que las políticas económicas... Mire, el ministro de Finanzas, Marcelo, el ministro de Finanzas actual, el señor Cueva, acaba de hacer una declaración justamente sobre la proforma y sobre el proyecto de reforma tributaria, en que le dice al país, en el diario del Comercio, le dice al país que con esta proforma y con este programa de reforma tributaria se va a reducir el déficit, vamos a traer la inversión y se va a posibilitar el crecimiento económico. Exactamente lo mismo que nos han dicho en los últimos 4 años. Pero resulta, como estoy diciendo, que los resultados que publican las propias instituciones oficiales son deplorables, los peores que podían haber tenido. Entonces, nuevamente digo, entonces, ¿cuáles son las buenas cosas que se obtuvieron? Nada de lo que ofrecieron. ¿Por qué debemos creer ahora que eso se va a lograr? Entonces, aquí yo me hago una pregunta, ¿no? Que es lo que he dicho cuando he tenido la oportunidad de opinar. Esta reforma tributaria, para no hablar de la proforma es importante, pero más importante ahorita es la reforma tributaria. Porque además la proforma va en la misma dirección de la reforma tributaria. Esta reforma tributaria cumple con lo que sabemos los economistas que hay que cumplir. Esto es la oportunidad correcta, lo que nosotros llamamos el timing. ¿Es el timing correcto, la oportunidad correcta para tomar estas medidas? ¿Va en la dirección correcta en cuanto al tiempo y al espacio? Y además, ¿ubica la profundidad correcta? La respuesta es un categórico no. Y lo que yo quisiera es dejar sentados algunos puntos rápidamente, si es que hay el tiempo, de por qué creo eso. ¿Y en qué me baso para decir esto? El primer punto, ¿no? Solamente lo voy a mencionar para dejar sentado porque creo que son bastante claros para poderlos entender. El primero es que la reforma que presenta el gobierno es inoportuna desde el punto de vista económico, social y político. Y este último, el político, ¿por qué lo menciono? Porque le debilita al presidente, debilita la base social del presidente. Entonces es inoportuno en lo social y en lo económico, porque no va a conseguir los objetivos adecuados. Pero además es una reforma tributaria lineal, estática, y la economía no es ni lineal ni estática. Entonces es inoportuna la reforma en un momento de grave contracción económica, de recesión, tratando más o menos de salir de la recesión y de los indicadores que estamos hablando, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo se pretende impulsar la recuperación y el empleo? Que es lo que nos están diciendo.
cuando el 67% del mercado laboral no tiene trabajo, es decir, de la fuerza laboral no tiene trabajo formal. ¿Qué grado de impulso le vamos a dar a la economía con una cantidad tan grande de personas desempleadas y subempleadas? Tercero, ¿cómo impulsar la economía con nuevos y mayores impuestos? Digo nuevos impuestos porque usted el perverso impuesto al patrimonio, desechado en 190 de 196 países que hay en el mundo, 190 lo han desechado. Hay solamente 3 en Europa y 3 en Ecuador. ¿Cómo digo yo impulsar la economía con nuevos y mayores impuestos? En medio además de la recesión y la pandemia, cuando hay que hacer exactamente lo contrario. El Ecuador es el único país en el único país en el mundo que está introduciendo impuestos y este tipo de políticas en este momento de contracción y de pandemia. Si ustedes ven, los países europeos están tomando medidas drásticas por el rebrote de la pandemia, por los casos de pandemia que se están observando, las mutaciones del virus, en fin. En cuarto lugar, algo que mencioné hace un momento, ¿cómo introducir semejante propuesta en un momento en que el consumo de las familias cae dramáticamente? Si ustedes miran las estadísticas del Banco Central, verán que los hogares ecuatorianos han reducido su consumo de forma dramática y lo ha hecho también el sector público. Pero a nivel personal, es decir, el promedio por persona, cae sobre el 8% solamente en el año 2020. Entonces, cuando se reduce el consumo, se reducen las ventas y las compras. Y cuando se reducen las ventas y las compras, lo que hay es un problema subyacente de demanda agregada efectiva, es decir, no hay la plata necesaria para poder comprar. Y eso le impacta ¿a qué? Le impacta al crecimiento económico y al empleo. ¿Ustedes han oído a alguien de los que auspicia esta reforma tributaria que se tome la molestia de decirnos cuáles son los impactos que han calculado sobre la inversión, sobre las expectativas, sobre el consumo, sobre el crecimiento económico, sobre el empleo? No. Lo que nos dicen es cuánto van a recaudar, es decir, se suma hasta el jueves y se resta el viernes. Pero no hay ningún análisis de los impactos económicos, que es lo que verdaderamente interesa. Muchas gracias, Entonces, economista Flores. Ha contestado usted lo que era objeto de no curiosidad de quien habla, sino de la opinión pública, porque las preguntas que estoy formulando a ustedes no se me ocurren a mí, no son de mi iniciativa. He tomado contacto con varios sectores que son la audiencia de los programas que manejo yo como comunicador social. Paso a conversar con el señor doctor economista Carlos Julio Emanuel. De usted recuerdo, doctor Emanuel, de usted recuerdo, porque soy investigador prolijo, que de los ministros de finanzas, responsables de política monetaria inclusive, usted fue el gerente del Banco Central, que supo decirle no al Fondo Monetario Internacional en la historia económica desde que tengo uso de razón política, es usted. Le pregunto esto porque voy a una segunda afirmación. No sé si usted sepa, doctor Emanuel, que cuando Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia y tuvo que salir en quema hacia el aeropuerto porque el pueblo de Bolivia se levantó ante el impuestazo, que eran aproximadamente 12% nuevo a los salarios, a los ingresos, a los sueldos de todos los bolivianos. Y cuando Sánchez de Lozada llegó a Estados Unidos, dijo, la única cosa de que me arrepiento es haberle hecho caso al representante del Fondo Monetario Internacional, porque ese es el causante de mis problemas. Y el representante en ese momento en Bolivia era el actual ministro de Finanzas, el señor Simón Cueva. Pero, ¿cómo hay que actuar frente al Fondo Monetario, doctor Emanuel? Para usted la pregunta. Gracias y saludos a todos los compañeros de panel. Aquí estamos tres exministros de Finanzas que en varias ocasiones le dijimos no al Fondo Monetario Internacional. Mi primera experiencia como funcionario público fue en el año 1984, cuando yo era gerente del Banco Central y Francisco era ministro de Finanzas, y fuimos a negociar a Washington, al Fondo Monetario Internacional. Y las propuestas del fondo eran total y completamente inaceptables.
Entonces, lo que hacíamos Pancho y yo era simplemente levantarnos de la mesa, decirles hasta luego, y nos íbamos, Pancho me corregirá, a comer alguna hamburguesa en un McDonald's cercano, y luego venían estos señores del Fondo Monetario a decirnos, por favor, regresen a conversar, porque no se puede aceptar cualquier cosa del Fondo Monetario Internacional. Marco Flores tuvo una experiencia parecida en una reunión del Fondo Monetario Internacional que simplemente no aceptó lo que estaba planteando el Fondo Monetario. Y más recientemente yo, en el año 2002, ante un representante bastante complicado del Fondo Monetario aquí en Ecuador, decidí no firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional es útil porque tiene gente preparada como para poder hacer un análisis de las cuentas macroeconómicas, buscan todos los rincones de las cuentas fiscales y le presentan en una suerte de rol de auditor externo información que a lo mejor el ministro o el gerente del Banco Central del Ecuador no lo tiene a la mano. O sea, es útil, es como cuando uno contrata a un auditor externo para que haga la revisión de las cuentas de una empresa y una vez que le presenta las cuentas y le dice esta es la cruda realidad, entonces el gerente de la empresa tomará las decisiones correspondientes. Y en el caso de un país, el ministro de Finanzas, el gerente de Banco Central, el presidente de la República, en base de esa información que ha sido recopilada adecuadamente por el Fondo Monetario Internacional, tomará las decisiones. El problema es cuando se invierten los roles y ocurre que gente del Fondo Monetario Internacional, como ha pasado aquí en el Ecuador en los últimos años, vienen a mandar sobre las autoridades económicas que no tienen ni el conocimiento ni la personalidad para ponerlos en su sitio. De manera que así es como hay que tratar al Fondo Monetario Internacional. Y lo que Pancho decía hace un momento, este tema de los impuestos, cuando uno analiza esto desde el punto de vista técnico, práctico, lo primero que uno estudia en macroeconomía, qué hacer cuando hay una recesión, pues obviamente tomar medidas que logren salir de la recesión, y una de ellas no es poner más impuestos. ¿Y por qué los ponen? Como dijo Pancho, porque tienen un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Simplemente ha aceptado este señor Cueva, que efectivamente, como señala Marcelo, fue el representante residente del Fondo Monetario Internacional en Bolivia. Él es el autor del famoso, así se lo llamó en Bolivia, impuestazo, entre comillas, que logró la caída del señor Sánchez de Lozada. Ahora, nuevamente, están poniendo impuestos en el momento más inoportuno. Marco decía, todas las medidas tienen que tener un timing, una oportunidad. Esto es lo más inoportuno, lo más aberrante que se puede hacer en el Ecuador, poner impuestos cuando estamos pasando por una situación de desempleo, subempleo y pobreza terribles, inéditos. Entonces, ¿por qué ha habido ese viraje? También tú preguntabas hace un momento, Marcelo, porque los que votamos, yo voté por Guillermo Lasso, votamos en función de un programa de más libertad económica. Libertad económica, pues en un sentido amplio, hay que entenderlo, por ejemplo, lo que hace la Fundación Heritage con el índice de libertad económica, lo que hace permanentemente el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que ha hecho varias propuestas de corte liberal y que el presidente de la República hasta el momento no las ha tomado en cuenta. Entonces, dentro de ese aspecto, yo voté por Guillermo Lasso. La opción contraria proponía más impuestos. Recordemos que dijo que el ISD él lo subiría del 5% al 26 o 28% y que pondría un impuesto patrimonial. Pues definitivamente yo nunca hubiera podido votar por esa opción, cuando la otra opción era hacer exactamente lo contrario. Claro, uno se pregunta qué hubiera hecho si en su momento el señor Lasso hubiera presentado una plataforma parecida al del señor Aras. Bueno, son preguntas hipotéticas sobre situaciones irreales,
pero definitivamente pues yo jamás votaría, nunca hubiera votado por un esquema más bien que propende a tener una economía reprimida en libertad económica antes que una que se libere como es necesario para mejorar el bienestar de los ecuatorianos. Doctor Emanuel, he leído yo las declaraciones del señor ministro de Finanzas, Simón Cueva. No me vayan a tachar de obsesivo. Yo no lo tengo en la mira ni en el blanco a don Simón Cueva. Me parece una persona bien formada como economista, errada en sus decisiones, pero esa es otra cosa. Le he oído hablar en actual situación, de nuevos impuestos, de impuestos nuevos como el impuesto al patrimonio. Le he oído hablar muy liberalmente, muy generosamente de crecimiento económico, de inversión, tanto extranjera como propia. Le he oído hablar de ampliación de la oferta de empleo, de ampliación de la demanda interna, de que la gente va a tener más dinero para comprar y la producción para vender. Le he oído de que esto traerá al presidente Lasso también estabilidad política y al país estabilidad social. Este es el discurso del señor Cueva, que claro, a mí me sorprende. ¿Qué tiene usted que decir, doctor Emanuel, sobre esto que le acabo de mencionar? Bueno, que estoy en completo desacuerdo con esa proyección que ha hecho el ministro, porque todos los datos apuntan a lo contrario. Marco está hablando hace un momento de cómo está cayendo el consumo. Sin consumo, ¿cómo es que se va a reactivar la economía? ¿Cómo puede traer al país un gobierno e inversión extranjera cuando está sacando una banderita roja que dice, vengan que aquí le voy a poner un impuesto al patrimonio? ¿O por qué va a venir un inversionista al Ecuador en lugar de poner sus recursos en Colombia o en el Perú, donde no hay un impuesto a la salida de capitales que el actual presidente ofreció irlo reduciendo gradualmente? Nunca me ha gustado el gradualismo, pero ahora lo que se plantea es que hay que dejar el impuesto a la salida de capitales porque resulta que recauda como 1.000 o 1.100 millones de dólares. Algo que era para frenar la salida de capitales se convierte en un esquema más bien de carácter recaudatorio. Yo no puedo estar jamás en esa línea, y definitivamente lo que plantea el señor Cueva de que va a haber crecimiento se contrapone a las propias proyecciones del gobierno. Cuando se envió la proforma presupuestaria actual a la Asamblea, se mandó unas proyecciones cuatrianuales y allí consta claramente que el promedio de crecimiento que se espera para la economía ecuatoriana en estos próximos 4 años es del orden del 2.6%. Es casi totalmente absorbido por el crecimiento poblacional. Entonces, si creciéramos en un punto anual en promedio, habría que esperar más de 3 generaciones, como 70 años, para duplicar el ingreso. Imagínense si crecemos a la mitad de eso, entonces estamos hablando de 140 años. Pues son muchas generaciones para poder ver la duplicación del salario. Y termino solo con esto, porque hubo una pregunta que Pancho contestaba sobre por qué el viraje, y Pancho dice porque se está siguiendo o escuchando solamente a un sector. ¿A cuál sector se está escuchando? Al sector cordesiano, y vamos a acuñar aquí un término, cusiniano también, cordesiano-cusiniano. La declaración de Cusin es más impuestos. No hay preocupación por el crecimiento económico. Y Cordes, pues, famoso por haber pregonado siempre el gradualismo. Y voy a robarme una frase de Pancho que hay que repetirla. Los entonces enemigos de la dolarización que algunos propusimos son ahora los enemigos del crecimiento económico que definitivamente necesitamos. Muchas gracias, doctor Emanuel. Voy a entrar a conversar con Gabriela Calderón. Ella es una magíster en ciencias políticas, es la editora e investigadora del Instituto Cato en Washington, D.C. Y la pregunta para Gabriela es, ¿cómo ve ella todo este fenómeno
de cambio de orientación, de diseño entre lo que se ofreció y lo que se está haciendo de cara a lo que preocupa tanto a la sociedad. Porque claro, estos son términos económicos, manejan los economistas, es una cosa de un nivel técnico, pero ¿qué está sintiendo este momento la sociedad civil ecuatoriana? La que no es el Estado ni es el poder. ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene empleo, que no tiene recursos, que está sometida a una inseguridad creciente y ahora agudizada con el nuevo paquete tributario? Crecerá la inseguridad. ¿Cómo ve la politóloga Gabriela Calderón este fenómeno? Porque ya tiene que ver con todos nosotros, Gabriela. No, muchas gracias por esta invitación. Realmente preocupa la situación de la seguridad y pues obviamente no estar de acuerdo en un área de la política pública. Discúlpeme que tenga que hacer esta aclaración, pero debido al nivel de debate y lo que es las acusaciones y comentarios que se han realizado en las últimas semanas, no coincidir con el gobierno en su propuesta de elevar impuestos no significa que uno esté, digamos, en contra de la estabilidad democrática o de alguna manera socavando los esfuerzos que pueda estar realizando en este momento el gobierno en la importante tarea de retomar el control del sistema de las cárceles. Hago esta aclaración porque muchas veces se meten en el mismo saco a personas muy distintas que conforman la sociedad civil. Yo no puedo, digamos, opinar en nombre de toda la sociedad civil. Lo que sí le puedo decir es que me parece que el lenguaje importa, que las etiquetas importan y que muchas veces en América Latina el problema que ha tenido el liberalismo es que quienes utilizan la etiqueta, que por cierto siempre ha sido muy popular desde el nacimiento de las repúblicas latinoamericanas, en la práctica no utilizan medios liberales ni terminan implementando políticas liberales. Esto no es porque no funcionen en la práctica. De hecho, índices como el índice de libertad económica tanto de Heritage como el Fraser Institute demuestran que sí funcionan estas políticas en la práctica, sino porque carecen de convicción sus líderes o por las circunstancias que los empujan en otra dirección, ¿no? Entonces, realmente es lamentable que nuevamente se esté utilizando la etiqueta del liberalismo, mientras en la práctica se continúa con un consenso socialdemócrata, que es prácticamente lo que yo creo que ha imperado en el Ecuador durante las últimas décadas, se puede decir desde 1960, y es un consenso secular, porque no importa si el gobierno ha sido, digamos, de izquierda a derecha, pero más o menos gira en torno a ese centro izquierda, donde se han mantenido los commanding heights o los nódulos importantes de la economía con un alto grado de intervencionismo o en las mismas manos del Estado. Ahora, con Correa esto fue intensificado y se suponía que este gobierno tenía un plan de gobierno que coincidía en gran medida con las grandes ideas que venimos promoviendo desde el Foro Libertad y Prosperidad, auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Economía y Política, del cual, por cierto, son miembros Carlos Julio, Patricio y Francisco. Y estas ideas estaban de coincidencia porque no fue algo programado, fue un ejercicio pandémico, por así decirlo, cuando estaba todo el mundo encerrado, que nos pusimos a discutir entre distintos representantes de la sociedad civil, algunos del mundo empresarial, otros del mundo de la academia, otros ex funcionarios públicos, y nos pusimos a discutir en qué estamos de acuerdo, qué podemos, digamos, entre nosotros, los liberales, en qué estamos de acuerdo de promover como propuesta al país de reformas. Y los liberales estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero nos logramos poner de acuerdo en 5 cosas. Luego vino la campaña presidencial y vimos que coincidía en gran medida, digamos, había varias de estas propuestas en el plan de gobierno. Lo que sorprende es ya lo que se ve en el Plan Nacional de Desarrollo, luego en la megaley, repetido en la ley de reforma tributaria y en el espíritu de la reforma presupuestaria presentada para 2022. Ahora, nosotros desde el foro, no es cierto que uno se opone por oponerse. Venimos desde hace años, tanto dentro y fuera de este foro, promoviendo varias alternativas, incluso cuando la oportunidad de que nos escuchen era muy remota en la época de Correa. Pero la alternativa en el tema de la reforma tributaria siempre ha sido
que se simplifique el sistema tributario, es decir, que se reduzcan los impuestos, la cantidad de impuestos que hay que pagar, que sea más sencillo pagarlos y que la carga tributaria total, efectiva, que recae sobre los ecuatorianos sea por lo menos a nivel del promedio regional o por debajo de esta. ¿Por qué? Porque esto va de la mano de otra reforma que hemos propuesto, que es la internacionalización financiera, que casi no se menciona en este gobierno, y de la cual ya se presentó un proyecto de ley impulsado por el IEP el año pasado. En el año 2020 esto fue presentado ante la Asamblea. Por supuesto que debe ser un poco modificado porque luego fue aprobada la Ley de Defensa de la Dolarización. Le pregunto pero, algo, digamos, Gabriela, perdone, en la internacionalización del fenómeno financiero, consta, le pregunto a usted, algo a lo cual aspira el pueblo ecuatoriano, los depositantes, nosotros que claro. enviamos nuestro dinero a la banca, es decir, que haya una mejor y mayor competencia financiera y bancaria, porque lo que tenemos es un oligopolio. Exactamente, lo que se pretende es inyectarle competencia al actual sistema, que apenas son una veintena de bancos, para tratar también de convertirnos en un hub financiero, el centro financiero base de Sudamérica, porque estamos dolarizados, entonces tenemos el inmenso potencial de serlo, tenemos el potencial de competir con Panamá y tenemos en la legislación bancaria de Panamá un ejemplo a seguir. Ahora, que nosotros nos hayamos dormido en los laureles y estemos contentos simplemente con haber eliminado el problema de la inflación, pero no beneficiarnos de tasas de intereses más bajas, de créditos de mucho mayor volumen, eso ya es un problema puramente nuestro, porque lo que la internacionalización financiera te permite es captar los ahorros del resto del mundo. Es que en ausencia de un banco central que funcione como prestamista de última instancia, porque tendría que ser emisor para hacerlo, y no queremos que vuelva a ser emisor, lo que nosotros necesitamos es que el sistema financiero internacional, ese océano de liquidez que hay en el resto del sistema financiero del mundo, pueda atender la escasez de liquidez en nuestra economía con el clic de un mouse. Y eso solo se puede si se eliminan todas las barreras a los flujos de capitales y si se adopta regulaciones que vuelvan nuestro centro financiero más atractivo. Para eso tenemos varios modelos, como Hong Kong, Singapur, Panamá, pero no tenemos que irnos tan lejos a Asia, o sea, podemos ver el modelo de El Salvador y el modelo de Panamá. Ambas economías dolarizadas en nuestra región, con niveles de desarrollo similares al nuestro, pero mucho más desarrolladas en cuanto a finanzas, porque no tienen el modelo de represión financiera. Esto le debería importar a todos los ecuatorianos, porque todos quieren que bajen las tasas de interés, todos quieren tener un empleo a tiempo completo, un empleo digno, y la manera de aumentar la creación de empleo es captar más ahorros para que pueda haber más inversiones. Eso no se hace subiendo impuestos. Eso no se hace desalentando el ahorro, castigando a los que llegan finalmente a asomar la cabeza por encima de la clase media y dándoles un palazo. Realmente no entiendo por qué le llaman a esto algo progresivo, porque a alguien que finalmente progresó para llegar a la clase media le aplican un sablazo que está en esa tabla. Y realmente no es nada nuevo, porque siempre hemos tenido, o al menos desde hace décadas, tenemos un sistema tributario progresivo. Por eso la propuesta alternativa de nosotros, y esto sí sería una reforma tributaria, es que sean dos impuestos básicamente, el IVA y el impuesto sobre la renta, y que sean de tasa única, para eliminar todas estas puertas abiertas a que se cometan todo tipo de trampas, privilegios y tratos especiales. Gracias, Gabriela Calderón. Muchísimas gracias. Voy a un conversatorio crucial, determinante, porque es con la empresa privada, el gran motor de la economía, la gran oferente de empleo realmente, de prosperidad, de crecimiento económico, es la empresa privada. Por eso he invitado yo al ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio, expresidente del Comité Empresarial, para preguntarle a él, que ha representado este sector que acabo de mencionar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el impacto de un presidente aparentemente de convicciones liberales como Lasso, que ahora utiliza las mismas políticas económicas, financieras, tributarias de dos gobiernos anteriores que de liberales no tenían absolutamente nada? ¿Cuál es el impacto a la empresa, Patricio?
Muy buenos días, Marcelo. Gracias por el espacio. Un honor poder compartir este panel con Gabriela y con 3 exministros de Finanzas. Marcelo, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Siguen con las mismas tesis o siguen con el mismo modelo implementado desde la época de Rafael Correa, que durante la época de Lenín Moreno no cambió? Inclusive subieron impuestos, incrementaron, perdón, los impuestos, y el problema radica en que las empresas y la sociedad se ve afectada. Las empresas para crecer necesitan liquidez. Las personas para salir adelante necesitan mejorar sus ingresos. Es así de simple. En esta reforma tributaria se le está cobrando impuestos a las personas naturales que han tenido éxito o que han heredado. Se le está cobrando un impuesto al patrimonio, se está cobrando un impuesto al patrimonio perverso a las empresas que tienen un patrimonio, perdón por la redundancia, de alrededor de $5 millones, $5 millones o más, hayan ganado, hayan perdido plata. Y lo grave de todo esto es que cuando estamos saliendo de una crisis, ¿qué es lo que ha sucedido? Nos hemos endeudado, hemos mantenido nuestras operaciones, nuestros roles de pago, evidentemente en muchos casos vendiendo activos, haciendo los ajustes necesarios, acudiendo al sistema financiero fuera de que se pueden crear otras deudas. Entonces, en un país donde la carga tributaria, la carga corporativa es la mayor de la región, no se puede seguir cobrando impuestos, incrementando los impuestos para quienes tienen que producir, para quienes tienen que contratar, para quienes tienen que consumir. ¿Para qué? Para que suban las ventas, para que las empresas puedan fortalecerse en este país y ir poco a poco eliminando la dependencia del sector público, las contrataciones del sector público y orientarlas al sector privado. Y lo que se está haciendo con la clase media, para mí es muy preocupante. Un impuesto leonino, una tabla que llega al 37%, eliminar las deducciones. El máximo que se va a poder llegar a deducir una persona si consume $10,000 es $500. La clase media tiene deudas hipotecarias con una tasa efectiva de interés que a uno la bajan de alrededor del 11%, imagínense. La clase media paga un seguro privado, colegios privados, seguridad al pagar una alícuota de una garita, y no es que está recibiendo estos servicios del Estado, porque tal vez si lo recibiera, con gusto se puede pagar impuestos, pero no es la realidad que se vive en otros países y siguen afectando a los mismos. Y mire, para no caer en la redundancia de los problemas que existirían, porque esto va a afectar a la economía una vez que se afecta al sector privado y se afecta al consumo, existen definitivamente diferentes salidas. Tal vez no solo renegociar la preventa petrolera, renegociar la deuda con la China, los certificados de crédito tributario, pero más allá de eso, hay que apuntar a un cambio de modelo, porque nosotros votamos por el presidente Lasso para que cumpla sus ofertas de campaña, que era básicamente eliminar ciertos impuestos, gastar menos, un cambio de modelo económico, no seguir en lo mismo. Y mire, aquí hay muchos temas que se pueden hacer. Empecemos por el ámbito fiscal. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues bajar el gasto. Yo no me refiero al gasto de inversión. El gasto de inversión se quintuplicó en épocas de Correa y el gasto corriente se mantuvo durante la época de Moreno. Aquí hay que analizar bien. ¿Por qué los países vecinos que han crecido gastan alrededor del 25% del PIB y nosotros nos quedamos en una proforma cuatrianual donde se supone que vamos a gastar alrededor del 32% del PIB? ¿Por qué mantenemos nosotros un gasto en salarios de alrededor del 9% del PIB, el Estado? Y los países que más crecen se ajustan alrededor del 6%. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Primero, el gasto. Ojo, y no hay que enviar una reforma a la Asamblea, un proyecto de ley para poder tomar estas medidas. En el ámbito fiscal, además, ¿qué se puede hacer? También se puede trabajar, tal como lo dijo Gabriela, se puede trabajar en una reforma al Código Monetario. ¿Qué es lo que necesita este país? Es depósitos. No puede ser que países como Panamá, países como Chile,
países como El Salvador, solo por mencionar algunas, tengan cientos de miles de millones de dólares en depósitos. Acá, si no me equivoco, los depósitos llegan alrededor de 30.000 millones de dólares, no estoy seguro. Pero en eso tenemos que trabajar. ¿Y para qué? Porque al ciudadano le tiene que bajar el costo del interés y a la empresa también, para que pueda consumir más del ciudadano y la empresa pueda ser más competitiva. Y esto es necesario, esto es sumamente necesario en este país. Las reformas tributarias, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gabriela, lo que plantean los exministros. Miren, en este país, apenas el 8%, esto lo vi según lo que mencionó en un chat que mantenemos con el grupo que mencionó Gabriela, apenas el 8% de la población económicamente activa paga impuestos en este país y a ese 8% le quieren seguir quitando la liquidez. Entonces no amplían la base por medio de una simplificación. Lo mismo con las empresas. El 12% de las empresas en este país, o alrededor del 12% de las empresas en este país, pagan el 80% de los impuestos. Y a estas mismas empresas les quieren seguir exprimiendo para que no sigan creciendo, para que no sigan invirtiendo. ¿Y quién va a querer venir al país con los cambios constantes en las reglas de juego? Y más allá de eso, esto no ayuda a que se elimine la informalidad, pues esto crea más informalidad. Se pide menos facturas, las empresas que sobreviven en la informalidad, o los emprendedores, perdón, no quieren pues empezar a pagar impuestos onerosos, aportes al IES. Hay que también tomar decisiones en el ámbito laboral, acuerdos. ¿Por qué? Porque hay que dar facilidad al sector empresarial para que contrate. Contratación eventual, jubilación patronal, jornadas laborales. Y sí hay cómo llegar a estos acuerdos con los sindicalistas. Hay cómo hacerlo. Un tema muy importante en el cual no se enfoca y no hace absolutamente nada este gobierno. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le voy a decir el por qué. Porque esto puede ayudar muchísimo al sector productivo y a la sociedad. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cobra un impuesto a las pensiones y un impuesto a la salud, básicamente. Tiene algunos otros fondos. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que sucede? En países como Chile, el ahorro de los trabajadores. El otro día estuve en una charla con Pepe Piñera, que organizó la Cámara de Comercio de Guayaquil. Chile mantiene alrededor de 250.000 millones en el ahorro de los trabajadores. El Estado le debe al IES en el Ecuador alrededor de 8.000 millones de dólares que nunca le va a pagar, solo va a pagar intereses. Pero lo interesante es que el fondo de pensiones de los trabajadores debería ser invertido en el sector privado, en empresas AAA, donde se pueda generar riqueza y el trabajador pueda generar su ahorro por medio de una cuenta única. Entonces, estas son las reformas que tenemos. Paralelamente, si se apunta al sector productivo, va creciendo la economía, definitivamente hay que bajar aranceles. ¿Para qué? Para que se baje el costo de producción y el costo de la vida de la gente, porque no podemos producir absolutamente todo. Y más allá de eso, mire, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Porque es un país donde los sectores estratégicos son muy mal manejados, pero muy mal manejados. No tienen un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, no pueden calcular un flujo de caja. Entonces, a esos sectores que están acabados, ¿por qué SELEC tiene que manejar la mayoría del sector eléctrico, la gran mayoría? ¿Por qué Petroecuador o los pozos petroleros o la mayoría de las transacciones petroleras tienen que pasar por Petroecuador? Pues eso no tiene sentido. ¿Por qué no podemos atraer más inversión minera? Aquí hay otros problemas políticos también, pero hay que facilitar a que llegue esa inversión. ¿Por qué solamente tenemos 2 operadoras internacionales y un operador estatal? ¿Y qué es lo que sucedería si es que el sector privado invierte en los sectores estratégicos? Me refiero a la inversión extranjera, porque es muy difícil que el sector local ya pueda entrar en inversiones de esa dimensión. Pero ¿qué es lo que sucedería? Pues ahí sí podemos hablar de que va a bajar el precio de la electricidad, va a bajar el precio de la comunicación, la gente va a ver resultados, porque en este momento no se puede pedir que le quito los subsidios a la gente, incremento impuestos a la gente, y yo sigo gastando lo mismo. A este señor le va a pasar lo mismo que le pasó a Lenín Moreno, si es que no toma decisiones, porque el problema es que el ciudadano se va a molestar y tarde o temprano se va a ver representado por gente como Leonidas Issa, gente como Mesías Tatamuez, porque no ve resultados. Yo estoy de acuerdo con Carlos Julio. Mire, si el presidente Lasso
en su oferta de campaña, hablaba de impuestos al patrimonio, hablaba de subir la tasa del impuesto a la renta, hablaba de subir ICES. Yo tal vez me invento por el candidato Herbas, porque la socialdemocracia no me representa y va a ser mucho más fácil en este momento que vuelva a ganar las elecciones el movimiento del correísmo. Gracias, gracias, muchas gracias, Patricio Alarcón. El modelo. Gracias por su intervención. Nos queda 1 minuto y medio para cada uno de ustedes. Les quiero decir que por lo que les acabo de escuchar, me parece difícil, el voto es secreto, no quiero que me lo cuenten ni a mí ni a la audiencia, pero me parece difícil pensar que alguno de ustedes haya votado en las últimas elecciones por el señor, el señor Andrés. Disculpen, el aquel de no mientas otra vez. Me parece difícil. Siendo así, no sé por quién votaron, se abstuvieron, pusieron en blanco o votaron por Lasso. En todo caso, deben haber votado convencidos en la democracia, en la libertad, en el libre juego de la oferta y la demanda. A cada uno de ustedes les voy a pedir que en 1 minuto y medio le envíen un mensaje al señor presidente de la República en el caso de que estuviera todavía a tiempo él de rectificar. Empecemos por usted, señor economista Francisco Suet. Tiene tiempo para ir en el rumbo correcto y el rumbo correcto necesariamente apunta al crecimiento, un crecimiento ético, un crecimiento orgánico y sustentable, un crecimiento que permita a la mayoría de los ecuatorianos poder ser incorporados a la actividad económica y salir de este hueco en el que vemos que vamos a seguir en la medida que solamente intentamos ser parte de un equilibrio fiscal que debe de venir como consecuencia del crecimiento y no al revés, porque no es que va a haber crecimiento como consecuencia de un equilibrio fiscal previo. Por tanto, hágale caso a su conciencia. Liberal, adelante. Socialdemócrata, gradualista, no es el momento. Gracias. Gracias, economista Suez. Señor economista Marco Flores, su recomendación al gobierno. Bueno, yo no hago recomendaciones, pero lo que puedo dar son criterios. Y no hago recomendaciones porque generalmente la gente siempre termina haciendo lo que le da la gana. Pero lo que sí puedo dar son opiniones. Primero, yo no estoy de acuerdo con esto de que la solución del problema fiscal en el Ecuador es la reducción del gasto. Nunca ha sido. Lo que se requiere aquí es mejorar la calidad del gasto, la eficiencia del gasto, hacer una auditoría de gestión, eso sí. Pero de hecho, el tamaño del sector público se ha reducido 8 puntos del PIB. Ahora, cuando yo oigo que dicen, bueno, estamos en una situación crítica, hay que poner impuestos, a nadie le he oído, no me refiero a este grupo, a nadie le he oído referirse a que la mejor forma de solucionar los problemas, de reducir el déficit, es propiciando crecimiento económico. Es decir, incrementando el denominador, porque arriba está el gasto, abajo está el denominador. Arriba tenemos los problemas, pero abajo está la economía. Esa es la mejor forma de salir del problema. Y este proyecto que ha escogido el gobierno nacional va en dirección contraria. Este proyecto va en contravía. Entonces, lo que yo creería es que el presidente de la República debería volver a sus propuestas originales, que eran propuestas que iban en la dirección correcta. La posibilidad de bajar impuestos, la posibilidad realmente de impulsar el crecimiento económico. Marcelo decía hace un momento, refiriéndose a Patricio, algo que es real, es decir, la empresa privada, la que produce empleos, la que genera la producción, en definitiva, cierto, pero siempre y cuando haya consumo, pues si no, ¿a quién le van a vender? Si es que cae el consumo y cae la demanda, ¿a quién le van a vender? Entonces, esta es la hora de impulsar el consumo, de impulsar... En el fondo, Marcelo, el problema subyacente aquí es una contracción drástica de la demanda. Y hay que salir de esa contracción. Y para salir de esa contracción no hay que poner impuestos, hay que reducir impuestos. No hay que quitarle 1.900 millones de dólares del bolsillo a la gente, a las personas y a las empresas. Hay que poner plata. Para eso hay una variable operacional. Hay que usar esa variable operacional. Y esa variable operacional es buscar, como alguien ya mencionó, creo que Gabriela,
buscar la posibilidad de una reestructuración integral de la deuda pública. Y de esos 17.600 millones en bonos que se renegociaron hace poco y que hay que volverlos a renegociar, hay formas de hacerlo. Pero no puede ser un proyecto de reforma tributaria únicamente para satisfacer a los tenedores de los bonos y para cumplir con el pago de la deuda externa. Muchas Cuando aquí gracias, hay todo economista un pueblo Flores. que está en una situación crítica, como hemos visto. Su criterio, su recomendación, su sugerencia como ciudadana ecuatoriana, por favor, magíster politóloga Gabriela Calderón. Bueno, yo creo que el supuesto de que hacer las cosas gradualmente y según la opinión dominante de algunas élites era una estrategia política viable y conveniente, ya debería de cuestionárselo el presidente, vista la caída en las encuestas, ¿no? Toda acción y toda omisión inherentemente tiene sus riesgos. El no hacer o no atreverse a hacer las reformas que muchos hemos llegado a reconocer que son necesarias, no solo aquella que sí está en cierta medida proponiendo el gobierno, como la flexibilidad laboral, sino en otros ámbitos como el sistema financiero y sobre todo la necesidad de políticas que fomenten el crecimiento, como una simplificación y reducción de impuestos. El negarse a hacerlo tiene los riesgos, y ese riesgo es pagar el costo político de seguir en una economía estancada, que no sale, no asoma, digamos, no alcanza a respirar desde que entró en una crisis fiscal a fines del año 2014. Muchas gracias, Gabriela. Señor ingeniero Patricio Alarcón, empresario y representante de sus gremios, su sugerencia, su criterio, su alerta al señor presidente. Ya, efectivamente, solo refiriéndome al tema de gasto, yo solo le voy a dar unas cifras a Marco. Argentina gastaba alrededor del 38% del PIB, Venezuela alrededor del 41% del PIB, Perú alrededor del 21% del PIB, Chile alrededor del 25% del PIB, Ecuador 33% del PIB. Es lo único que yo puedo decir. Pero más allá de eso, mi recomendación, a ver, no puede manejar la economía la democracia popular o quienes se opusieron a la dolarización o quienes no creen en el cambio del modelo económico. Aquí contamos con 3 brillantes economistas que fueron ministros de finanzas. Ese es el perfil de las personas que tienen que estar a cargo de esa cartera. Un Carlos Julio Emanuel, un Francisco Suet, un Marco Flores, aunque no cree que hay que bajar el gasto. Pero debemos cambiar la idea de que el gradualismo y el fiscalismo poco a poco van a sacar al país adelante, mientras lo único que va a sacar al país adelante es un cambio de modelo que le dé a la gente resultados, que le baje el costo de la vida, que le genere una fuente de empleo. Y mi recomendación es, mire, tiene que rodearse de mejores, no mejores personas, pero de mejores perfiles o gente que tenga otro punto de vista alrededor de manejo o en torno al manejo de las finanzas públicas. Muchas gracias, ingeniero Patricio Alarcón. Señor doctor Carlos Julio Emanuel, su recomendación a la persona por la cual usted votó, Guillermo Lasso. Carlos Julio, doctor Carlos Julio Emanuel, está usted sin audio. Revíselo, por favor. No sé si se me escucha. Ahora sí, doctor Emanuel. Su sugerencia, por favor, al hombre que recibió su confianza en las urnas. Me siento muy a gusto de estar en este panel. Creo que ha habido un consenso sobre lo que significa una reforma tributaria, un completo despropósito en este momento y sobre lo que debemos hacer. Yo coincido con el criterio de que tenemos que propender hacia un crecimiento económico. Con crecimiento de la economía se resuelven los problemas. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta. Entonces, concretamente y de manera breve, por lo del tiempo que tú señalas, yo
soy del criterio que debemos renegociar y diferir los pagos de la deuda externa que permitan liberar recursos para activar los motores de desarrollo de la economía, como son la agricultura, la construcción, la propia inversión pública. Requerimos un gran plan de vivienda para activar al sector de la construcción. Al mismo tiempo, debemos tomar medidas que alienten el consumo, reduciendo el impuesto al valor agregado, el IVA, por lo menos en 2 puntos. Hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales, como se prometió en el programa de gobierno del presidente. Tenemos, obviamente, que atacar también el asunto relacionado al gasto público, que muchos hemos venido proponiendo, por lo menos yo lo propuse en el año 2001, que teníamos que adoptar la presupuestación base cero. No se trata de cortar gastos, sino de optimizar gastos. Hay gasto excesivo. Hay derroche que se lo frena a través de la presupuestación base cero, como lo hace Chile. Y por último, hacer una revisión rápida de las 5 propuestas que ha hecho el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, comenzando, pero no es lo único, con la modernización e internacionalización del sistema financiero ecuatoriano. Gracias, doctor Emanuel. Con el permiso de ustedes, apreciados, amigas, amigos, ustedes, panelistas, quisiera yo pedir al señor presidente por quien voté, por quien creo, y aún hoy, en medio de aciertos que ha tenido y errores que está cometiendo, yo sigo creyendo en Guillermo Lasso y quiero pedirle respetuosamente que ordene, disponga, para eso está, a su ministro de Economía y de Finanzas, el señor Simón Cueva, ¿no es cierto?, que inicie una reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, tengo derecho a expresar lo que yo creo. Que el señor Cueva no habla una sola palabra de reestructurar la deuda, porque eso significaría, como acaba de notar Carlos Julio Emanuel, trasladar el pago de intereses a un momento en el futuro. Y cuando esos intereses entran en un después, los tenedores de los bonos no cobran sus dineros. Tengo derecho a expresar esto y a pedirle esto. Señor presidente, ordene a su ministro que inicie una reestructuración de la deuda. Muchísimas gracias a Francisco Suet, a Marco Flores, a Gabriela Calderón, a Patricio Alarcón y a Carlos Julio Emanuel. Y 1.000.000 de gracias a ustedes, queridísima y respetada audiencia. Hasta pronto.